Bueno, vamos a arrancar presentando también a los coordinadores que sabemos que es el doctor Mario Vitar de Mendoza, que siempre está con nosotros, la doctora Luz Velázquez Perdomo, y de secretarias a la doctora María Laura Mercado Faella de San Juan y la doctora Javiera González Berardo de acá del Hospital Gutiérrez. Bueno, sin atrasarnos más, espero que disfruten esta jornada y bueno, nos vamos viendo a lo largo de la mañana. Espero que se escuche bien, un besito y arrancamos, si no tienen problema, con las coordinadoras de esta primera mesa, que es el síndrome con fragilidad cutánea. Para ella las coordinadoras son la doctora María Elsa Giobo, que ustedes ya conocida desde Córdoba, acá se va a presentar, la doctora Valeria Angles del Hospital Italiano, va a comentar la bioquímica Mónica Natale, y están como secretarios el doctor Diego Álvarez, que es jefe del Hospital Español y Israelita, y la doctora Dolores Montero del Hospital Gutiérrez. Bienvenida, ahí te veo, María del Carmen Boente, bienvenida. Bueno, le doy paso a los coordinadores, muchas gracias. Hola, buen día a todos. Buen día a todos, muchas gracias por la invitación, Graciela. Gracias, muy amable. Bueno, vamos a tratar de cumplir los tiempos, ¿qué te parece, Valeria? Sí, perfecto. Ya hemos sido presentadas, nos toca iniciar esta jornada de día sábado con la presentación de la doctora María Carmen Boente, conocida una de nuestras representantes de más experiencia en Tucumán, en la dermatopediatría. Y hoy hoy ya sos ex jefa del servicio de dermatología del Hospital Infantil de Tucumán. Y bueno, te damos la palabra. Esta jornada, esta sesión es así. Tenemos la presentación, hacemos un alto para votar con el diagnóstico y después los tips finales que vas a aportar vos. Muy bien, gracias por la invitación. Este es un haga su diagnóstico de un caso que lo hemos compartido con Graciela desde el año pasado, desde nuestro centro de dermatología, con la doctora Inés Prado, que lo trae a la consulta. Se trata de un paciente varón de 2 meses que presenta ampollas y áreas erosivas y costrosas en axilas, ingles, área del pañal, manos y pies desde el nacimiento. Y este es el bebé con estas características. Les pido que presten atención a esta parte. Acá tenemos erosiones y acá tenemos las manitos de ese bebé. Acá tenemos el área del pañal, la parte interna del muslo, que también les pido que observen bien, las manitos y los pies. Y acá va el haga su diagnóstico. ¿Tenía esas ampollitas solo ahí o también tenían por dentro? No te escuché bien. No tenía ampollas más que en la piel. Más que ¿Al nacimiento ya las había presentado? Sí, desde el nacimiento. Muy bien. Bien, aquí se hizo la votación. Muy subcórneas las ampollitas, ¿no? Sí. A ver, yo les cuento el pensamiento nuevo a favor. Nosotros pensamos en ese momento en una epidermólisis ampollar. Descartamos Naxos y Carvajal, porque el chiquito no tenía alteraciones en el pelo, no tenía alteraciones periorales, que hemos visto en esos cuadros, y bueno, el Kindler no se puede descartar del todo, sobre todo a esta edad. Entonces, nuestro pensamiento, a ver si puedo continuar con la presentación, favorecía la epidermólisis ampollar. Ahora, lo segundo que tenemos que pensar en una epidermólisis ampollar es qué tipo de epidermólisis tenemos. El chiquito cicatrizó sin cicatrices o quistes de Emilia, no tenía compromiso mucoso, y en el color de la piel, a medida que avanzó, y por eso les remarcaba lo del cuero cabelludo y de la parte interna del muslo, tenía discromías leves, notorias principalmente en la cara y en la parte interna de muslos, como les quise hacer notar en las primeras diapositivas. Con esto, no sé si lo han puesto en placa o no, la idea es pensar en qué pensamos en una epidermólisis bullosa simple. Ahí está, ya lo pusieron en placa. Ah, no, esa es la otra. Esperen, no la pongan a esa votación todavía, por favor, sáquenla. Entonces no hay otra, me parece que nos confundimos.
Bueno, perfecto, no importa, porque yo puedo seguir adelante y la ponemos después. Si era una simple con pigmentación moteada, una simple dominante distrofia o con distrofia muscular. El chiquito no tenía ningún síntoma más que la pigmentación moteada esta en la piel, por lo tanto nos favoreció pensar en una simple con pigmentación moteada. Y ahí sí podemos poner, pero dentro de estas simples con pigmentación moteada o dentro de las simples nuevas, con nuevas mutaciones que se han descubierto en los últimos 4 o 5 años, están todas estas, y yo los quiero hacer pensar un poquitito cuál de estas puede tener pigmentación moteada y cuál es el diagnóstico diferencial más importante, fuera de las mutaciones en queratina 15 y queratina 14, que son las comunes en la simple con pigmentación moteada, que hoy en día también tenemos que tener como diagnóstico diferencial y que nos tienen que hacer pedir el estudio molecular. Ahora sí votemos. Les doy una ayuda. 2 de las 5 propuestas tienen pigmentación moteada. Chachán, como dice la Graciela. Chachán, sí, no, aparece la votación. No aparece. Oh, no aparece, sigamos. Bueno, sigamos. Entonces, dentro de estas, ahí estamos. Están. Ahí estamos. Bien, dentro de las 5 propuestas, la mutación en las 2 mutaciones que pueden ser asociadas con pigmentación moteada son estas 2. Y vamos a ver cuál es el cuadro clínico. La simple conmutación por las mutaciones en la proteína KELS-LY24 tiene defectos cutáneos en extremidades que cicatriza con hipopigmentación, pero tiene cicatrices cribiformes y atrofodermia folicular en la infancia. En la niñez puede haber ampollas generalizadas, fragilidad unguial y engrosamiento progresivo de las uñas, y en los adultos aparece una fragilidad cutánea leve, máculas atróficas hipopigmentadas, uñas engrosadas, onicogrifosis y pérdida difusa del cabello. Lo más importante de esto es que algunos casos han sido relacionados a cardiomiopatía y trastornos neurológicos. En cambio, el fenotipo, o sea, fuera de las mutaciones por queratina 5 y 14, que son las más frecuentes en la epidermólisis ampollar simple con pigmentación muteada, tenemos esta nueva mutación, que es la mutación en esta exofilina 5, que es una proteína efectora implicada en el tráfico de vesículas intracelulares y en la secreción de exosomas, que está implicada en la fisiopatología de la pigmentación moteada desde este artículo del 16, precedida de un artículo de McGraw anteriormente, y que hacen una excelente microscopía electrónica con un acúmulo de pigmento y una falta de liberación de ese pigmento de los melanosomas hacia los otros queratinocitos. Entonces, una falta de transferencia de los melanosomas maduros de melanocitos a queratinocitos vecinos. Es un fenotipo leve, mejora con la edad, da una pigmentación moteada semejante a la epidermólisis bullosa simple con pigmentación muteada causada por mutaciones en la queratina 5 y en la 14. A los 4 meses, nuestro paciente con los cuidados adecuados reduce las áreas ampollares costosas y erosivas, pero incrementa las discromías, como podemos acá verlo al bebé. Un bebé precioso, con muy buena evolución, algunas ampollas por supuesto todavía en áreas de roce, pero va mejorando. La mamá de este paciente es una mujer de 30 años que presenta pigmentación moteada persistente, hiperpigmentaciones en ingles, axila, cuello y pliegues, y pápulas hiperqueratóxicas palmoplantares. Las uñas y los dientes estaban normales, no había ampollas ni erosiones orales. Y recuerda haber tenido una consulta en la infancia en Buenos Aires donde ellos solían vivir. Esta es la mamá, y nos comunicamos ahí con Graciela para poder mandar el estudio, a hacer el estudio molecular. Ven la hiperhipopigmentación moteada generalizada de la mamá. Acá las axilas y las ingles era lo que más le molestaba a la paciente. Como ven, las uñas normales, se las pinta, etc. Esta es la mutación que, como podemos ver, sí tenemos un caso
infrecuente en la mutación de esta proteína, que es la X5, que es la que provoca la alteración en la liberación de los melanosomas del melanocito al queratinócito. La abuela y el tío materno, los llamamos a toda la familia, paciente 3, la abuela materna, lesiones en confeti, hipopigmentadas generalizadas y pigmentación moteada en cuello, ingles y axila, y el paciente 4 es un tío de 10 años con hipopigmentación gutata en tronco, miembros y discromías en cuello, axilas e ingles, pero este chiquito tenía distrofias unguiales, hemorragias subunguiales en pies y queratosis puntata palmoplantar, lo cual no lo hace tan difícil a la otra mutación de la que habíamos hablado, que tenía el problema cardiovascular y el problema neurológico. Por lo tanto, es muy importante tener la mutación. Esta es la abuela, predominan las lesiones hipopigmentadas gutatas, como podemos ver acá, y este es el tío, que todavía presenta algunas ampollas aisladas en tronco, como podemos ver, y también predomina la hipopigmentación, y las alteraciones acrales con distrofias unguiales, hemorragias subunguiales, y una queratosis puntata palmoplantar. Todos los miembros de la familia habían tenido ampollas acrales y en áreas de roce en la infancia, que resolvieron con la edad, con hiper y predominaba la hipopigmentación moteada. Por la clínica, la historia familiar y el estudio molecular sabemos que estamos ante una epidermólisis bullosa simple con mutación moteada, pero en este caso es una variante que en este caso es autosómica dominante por lo que podemos ver, y describimos el compromiso de 3 generaciones con mutaciones en exofilina 5, pero que también tenían grado variable de queratodermia palmoplantar y distrofias unguiales, lo que nos hace el diagnóstico diferencial difícil con las alteraciones con la proteína Kelch-Light 24. Muchas gracias. Y espero que les sea útil. Gracias, Marilyn. Nos queda un minuto para un comentario, doctora Mónica Natale. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Sí, no hay que perder de vista que las epidermolis por pigmentación moteada, el mayor número de variantes se encuentran en queratina 5 y en queratina 14. En general es en el exón 1, hay una variante que es como recurrente en todo el mundo, y más que nada hay que tener en cuenta, para el caso de los diagnósticos y todos, un buen árbol familiar, un familigrama, porque eso en este paciente, en el primer paciente, al tener el familigrama y los antecedentes familiares, podemos también focalizar a ver a qué tipo de gen ir a testear, que es lo que vamos a tener como candidato en estos casos. Sí, y el diagnóstico molecular siempre, cuanto más temprano mejor, porque bueno, el pronóstico, como vemos, es muy diferente a otro tipo de epidermólisis. Excelente. Muy bueno el caso. Yo quería comentar que hemos tenido así pacientes que dijimos son simples con pigmentación moteada y terminó siendo un Kindler, ¿no? Antes de encontrar el estudio molecular, pero clínicamente la ampolla había sido simple, las pigmentaciones eran importantes y en realidad era una piel poiquilodérmica, pero sin embargo tenía el compromiso de las mucosas, que al principio no era tan importante, pero después se fue acentuando. Entonces siempre es importante tener en cuenta otras posibilidades que se pueden manifestar en forma similar. Y ahora vemos que también las simples, como vos manifestaste, hay a veces compromiso cardíaco, dependiendo la mutación. Entonces, si nosotros tenemos un neonato con ampollas, aunque parezca simple, controlemos, hagamos el estudio molecular y controlemos también el corazón para estar tranquilos de que no estamos con otros compromisos, ¿sí? Y hasta que no esté molecular, cuidemos la parte interna, porque estos chicos que vinieron como Kindler, como pigmentación moteada, fueron Kindler, y ellos tenían compromiso interno, entonces estaban liberados con los alimentos y demás. Que en la experiencia tuya, la pigmentación moteada, en general no tiene tanto compromiso mucoso, ¿no es cierto? No hay compromiso mucoso, y uno al contrario, por el contrario los libera como para que puedan hacer una vida normal. En general, a veces venían diagnosticados uno con, primero es de qué son esas manchas, ¿viste? Pensaban que eran manchas café con leche, o sea, con el interrogatorio de la fragilidad cutánea uno se orienta. Otros vinieron con diagnóstico de distrófica, incluso viste que a veces la biopsia es difícil, pero me vino el primer paciente que tuvo la primer familia
familia eran todos con diagnóstico distrófica, entonces estaban todos controlándose el esófago, digamos, venían con otra historia. Y obviamente ahí les cambié el panorama, porque ya no tenían que tener tantos problemas, ni preocuparse, ni ocuparse, y eso fue una alegría muy grande. Y después el otro fueron toda la familia, y en realidad terminaron siendo un Kindle. No toda la familia, el chiquito, 2 casos me vinieron con ese diagnóstico y fueron Kindler. Entonces, bueno, lo pongo ahí como para que lo tengan en cuenta. Lo Es importante, importante Graciela, remarcar en este las variantes caso, en KLH24. Claro. Perdón, no se... Sí, no se Ay, escuchó. perdón. Natale. Sí. Sino que es importante remarcar los pacientes con variantes en KLH24, la calicitrina, porque nacen con una aplasia de cutis muy importante, en general en miembros inferiores, que asusta mucho a los papás, y como que si no saben, si no tienen un buen manejo de estas patologías, también los médicos se asustan en un primer momento, y después resuelven bien en lo que es la cuestión piel, pero es muy importante la valoración cardíaca de esos pacientes, que no quedarse con esa mejora en piel nada más, que generalmente tranquiliza a la familia, pero bueno, hacer un buen seguimiento. Sí, recuerden que las miocardiopatías en esos casos, a veces el primer control del primer año es normal, pero hay que seguirlo en el tiempo, porque suele aparecer a los 4 o 5 años las miocardiopatías arritmogénicas, ¿sí? Con trastornos con arritmias, digamos. Bueno, demos lugar al segundo caso, si no se nos va. Sí, seguro. Bueno, yo entonces voy a presentar el segundo caso a la doctora Valeria Leana Ferreira. Es médica especialista en dermatología de la Asociación Argentina de Dermatología y es médica de planta del Servicio de Dermatología del Hospital Narciso López de Lanús. Muchas gracias, Valeria, por estar presente, y esperamos que puedas compartir tu caso. Sí, muchas gracias a todos. La verdad que es un honor y un orgullo poder estar acá con ustedes. Ahí voy a compartir. Bueno, gracias. Bueno, se presenta una paciente de sexo femenino de 9 meses de vida, con antecedentes de internación en neonatología por prematurez y un cuadro de enteritis con sospecha de sepsis. Al examen físico en piel presentaba una dermatosis diseminada, bilateral y simétrica, con lesiones cutáneas desde el nacimiento, caracterizada, como se pueden ver, por placas de atrofia y depresiones, también nódulos blandos oculares que se correspondían a herniaciones del tejido celular subcutáneo. Las mismas seguían característicamente las líneas de Blaschko y se localizaban en tronco y miembros. Acá tenemos a mayor aumento las herniaciones y las áreas de depresión y atrofia. En el cuero cabelludo se observa una placa redondeada correspondiente a aplasia cutis en la región frontoparietal, y el pelo de la niña era ralo y escaso. Valeria, anda pasando las diapositivas del costado derecho, porque como no se ve la pantalla completa, estamos siempre viendo la primera diapositiva. A ver, fíjate si podés salir de la presentación, porque si no vamos a ver las fotos. Ahí, eso, perfecto. Ahí está. Estamos viendo la sindactilia entre el segundo y el tercer dedo. Vuelvo un poquito atrás. Sí. Ahí. Empezó de nuevo así, vamos. Sí. Ahí se ve mejor. Ahí se ve bien, sí. Esto ya lo escuchamos, sería sí. Poner la siguiente. Ahí perfecto. Así pueden observar las fotos. Muy bien. Acá en el miembro inferior. Y bueno, a nivel faneras, en cuero cabelludo, la placa redondeada correspondiente a aplasia cutis en la región frontoparietal, y el pelo que era ralo y escaso. Las uñas distróficas, tanto de las manos y de los pies, y el adelgazamiento de la lámina unguial. Se observaron también manifestaciones esqueléticas con sindactilia entre el segundo y tercer dedos del pie izquierdo, y deformidad en pinza de cangrejo con adactilia en la mano derecha. Entre los estudios complementarios realizamos otomisiones acústicas que presentaban alteración en el oído izquierdo, se realizó ecografía renal, cerebral, de caderas, ecocardiograma, radiografía de huesos largos y la interconsulta con oftalmología con valoración normal. La histopatología se pudo observar: epidermis sin alteraciones, la dermis adelgazada e invasión del tejido celular subcutáneo
hacia la dermis. Esta foto un colega nos la pudo prestar para presentarla, así que muchas gracias. Entre los diagnósticos diferenciales nos planteamos incontinencia pigmenti, síndrome de Rodman-Thompson, síndrome de Goltz, aplasia cutis congénita. Al auditorio en este momento, ¿qué diagnóstico les parece que puede ser? A votar, chicos. Chachán, chachán. No me permite votar. No, nosotros no podemos como Nosotras panelistas. No. Porque... Pero bueno, es muy representativo de la patología, así que con los datos que dio la doctora se puede. Vos, Boente, no tenés que votar. Además que sos experta en este tema. Claro, sí, tal cual. Bueno, ahí está la votación. Bueno, bien, Muy síndrome bien. de Goltz, bien. Muy bien. Bueno, seguimos entonces. Ahí El está. síndrome de Goltz o hipoplasia dérmica focal es una rara genodermatosis que afecta al tejido ecto y mesodérmico. Es de herencia autosómica dominante ligada al X, por lo tanto un 90% se observa en las niñas, pudiéndose ver un 10% en varones, pero en general es letal y los varones que sobreviven son mosaicos somáticos. Las lesiones tenemos que saber que se evidencian desde el nacimiento. Como vimos, las áreas de piel atrófica, las depresiones hipopigmentadas o eritematosas, siguiendo siempre este patrón de las líneas de Blaschko, las áreas de herniación del tejido celular subcutáneo por la hipoplasia de la dermis, las uñas distróficas, acanaladas, luego las malformaciones esqueléticas de los miembros con sindactilia, actrodactilia, que es la pinza de cangrejo, oligodactilia o hipoplasia ósea, son otras manifestaciones que también se presentan desde el nacimiento. También podemos observar papilomas, telangiectasias, la alopecia del cuero cabelludo, microftalmia, anoftalmia, colobomas, después las anomalías dentales en el crecimiento. Entonces, saber que el diagnóstico es fundamentalmente clínico, observando la biopsia de piel, nos confirma el diagnóstico. Y que con respecto a la radiografía de huesos largos, en niños de más edad, se puede observar una osteopatía hastiada que es característica, pero no patognomónica. Realizar las interconsultas entre los diferentes servicios, y con respecto al estudio molecular, bueno, en aquellos individuos que presenten una menor expresión fenotípica, lo podemos realizar. Respecto a los tips terapéuticos, saber que el abordaje es multidisciplinario entre todos los servicios, oftalmología, dermatología, pediatría, odontología y traumatología, para darle y brindarle al niño una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias, y disculpen No, muchas gracias. Realmente un caso muy típico de síndrome de Goltz. ¿En esta paciente se pudo hacer el estudio molecular? No. El caso solamente con la clínica, digamos, del diagnóstico, que era bastante Exacto. claro. Sí. Bueno, ¿Puedo hacer un aporte? ¿Puedo hacer un aporte? Sí, a ver, Boente, vos que sos experta en este tema. No, una cosa que hemos visto en la evolución de los pacientes, yo tengo pacientes que ya son adultos, son fracturas patológicas con la edad. Hay una cuestión de un trastorno en la osificación, con debilidad de los huesos largos y con fracturas patológicas que no está muy descrito, hay muy poco reportado, y que bueno, es algo a seguir en estos pacientes, ¿sí? Me parece que es un aporte que yo puedo hacer. Muy bien, ¿puedo aportar algo? Sí. En general, cuando uno recibe a los bebés cuando es un neonato, ¿no? Además de las alteraciones esqueléticas, aparecen con la piel erosionada muchos, ¿no? Y esas erosiones lo hacen siguiendo las líneas de Blaschko, que uno se puede confundir con una incontinencia pigmenti. De hecho, hasta hay algunos libros que te dicen la incontinencia, entre comillas, ¿no? Incontinencia pigmenti, que no es. Sin embargo, cuando uno hace la biopsia, bueno, al ver lo típico que es la hipoplasia dérmica, y eso hace
hace que ese epitelio no pueda respirar y no pueda vivir, y por eso están las descamaciones, los ayuda. Y bueno, me parece interesante porque los pacientes que tuvimos al principio lo veíamos y decíamos, uy, esto es una incontinencia primente, y después aparece la proliferación del tejido, digamos, adiposo, que hace, entonces uno ahí ya lo ve el cuadro más típico, pero en el primer mes de vida es muy parecido a una incontinencia primente. Una cosa interesante que me ha pasado es la hernia umbilical importantísima que suelen presentar estos chicos, que es muy grande, muy aparatosa, y eso me orientó al diagnóstico. Y a veces con hipoplasia de los músculos abdominales incluso. Sí. No sé, Natalia, si querés aportar alguna cosa puntual. No, en este caso el diagnóstico molecular tiene que ser, cuando uno va a abordar el diagnóstico molecular, en general estudia el gen candidato, y en este caso se vieron descritas muchas microlesiones. Entonces por ahí, si ustedes como dermatólogos reciben un informe con una secuenciación de sangre hecha solamente, tal vez se pierdan esas microlesiones que son propias de este gen, y que hay un gran porcentaje de pacientes con esas microlesiones, porque en sangre solamente vamos a poder ver lesiones más pequeñas o sustituciones o cambios de nucleótidos. Entonces es importante tener en cuenta, si tienen un resultado negativo por ahí para este gen hecho por sangre o por alguna técnica de NGS, tal vez tampoco lo lleguen a ver, pedir un estudio de por ahí microarray, que pueda llegar a detectar estas microlesiones, que a veces se da no solamente, que levanta no solamente que elimina no solamente el gen del PORN que produce esta patología, sino los genes adyacentes, y por eso tienen por ahí más manifestaciones clínicas. Y bueno, en el caso de los varones, importante es saber el tipo de muestra que se va a pedir, porque si lo hacen en sangre, posiblemente no encuentren la variante, porque al ser mosaico tienen que pedir otro tipo de muestra. Eso. Bueno. Muy bien, felicitaciones. Excelente. Gracias. Bueno, vamos a continuar con el tercer caso. Es de la doctora Dolores Montero, dermatóloga pediatra, jefa de residentes del Hospital Gutiérrez. Va a ser la siguiente presentación. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos. A ver, ¿Qué tal, Lola? comparto la pantalla. Bien, todo bien. Quería verte. Buenos días. Bueno, espero que vean bien. Hola, ¿qué tal, doctor Diego? ¿Cómo anda? Muy bien. Bienvenido. Bueno, entonces yo soy Dolores Montero, soy jefa de residentes del Servicio de Dermatología Pediátrica del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, y les voy a presentar un caso clínico sobre epidermolisis ampollar distrófica recesiva. En esta modalidad haga su diagnóstico. Se trata de un paciente de sexo femenino de 21 años de edad, con diagnóstico de epidermolisis ampollar distrófica recesiva. Al diagnóstico se lo realizó, el diagnóstico clínico, dentro del primer mes de vida, y se confirmó con el estudio molecular en el laboratorio de SEDIGEA a sus 16 años, donde se halló la mutación en el gen del colágeno 7, tanto en un alelo paterno como en un alelo materno. Los padres estaban asintomáticos sin ampollas. Consulta en el Hospital de Niños por empeoramiento de la enfermedad de base, siendo difícil el manejo para la familia con ampollas, erosiones y sangrados en dorso y cuero cabelludo principalmente. La paciente es oriunda de Entre Ríos y dado esto se le dificultaba el acceso a los controles y al seguimiento por la distancia entre el hospital y su domicilio. Cuando ingresó al hospital se le realizó un laboratorio donde presentaba 8.900 glóbulos blancos, una hemoglobina de 11,1, 369.000 plaquetas, una PCR de 15, proteínas de 7,9, una albúmina de 3,7 y un medio interno normal. Al examen físico presentaba a nivel del cuero cabelludo en la región occipital, en la nuca y en la parte alta del cuello, esta área de epidermis destechada que dejaba la dermis expuesta con la visualización del plexo vascular superficial, los bordes bien netos y un discreto color amarillento en la periferia, abundante exudado y sangrado. A nivel dorsal, en la región de la espalda alta, esta área de piel destechada, denudada, con también límites netos, áreas de tejido de granulación, sangrados y exudado.
y en la zona lumbar una erosión en otro periodo evolutivo. Lo que llamaba la atención en esta erosión era la presencia de esta tumoración, esta lesión exofítica, que la podemos ver acá a mayor aumento, vegetante que no le dolía, pero que la mamá relataba que había aumentado de tamaño en el último tiempo. Entonces, teniendo en cuenta esta lesión, esta tumoración exofítica, esta lesión vegetante, en una paciente con epidermolisis ampollar distrófica recesiva, ¿en qué diagnóstico piensan? Ahora pueden votar. Muy bien, ahí se ve la votación. Se ve para que puedan votar. Vamos a ver el resultado. Todavía no lo vemos. Ya, de momento esto es con un poquito de suspenso, ver todos juntos. Acá estamos. Bueno, perfecto. Más adelante les cuento. Nosotros lo que hicimos fue realizar una biopsia en conjunto con el servicio de quemados, lo hicimos con un punch número 3 para estudio anatomopatológico. El procedimiento fue bien tolerado, no hubo sangrados importantes. Se inició cobertura antibiótica endovenosa con ceftazidime y clindamicina hasta que se obtuvo el resultado del cultivo, que fue positivo por un Staphylo aureus sensible, así que se rotó antibiótico a cefalexina por vía oral. Y se comenzaron con las curaciones cada 72 horas. Estas curaciones se realizaron previo pasaje de morfina para el manejo del dolor, y se realizó la limpieza con clorexidina diluida, que es un antiséptico de baja toxicidad. Se hacían las curaciones mediante la técnica de tocación sin frotar para evitar la aparición de nuevas ampollas, y se utilizaron estos apósitos de polimen plata. Estos apósitos son multifuncionales, lo que hacen es acelerar la cicatrización, disminuir el dolor, mantener un adecuado grado de humedad y disminuir el riesgo de infección al tener también plata. En estas imágenes podemos ver que los apósitos se colocaron a nivel del cuero cabelludo y a nivel de todas las erosiones del dorso. Bueno, esta es la evolución después de 7 días de las curaciones, del ingreso al hospital, que seguía la herida en proceso de curación. En la espalda, esta herida menos exudativa, esta erosión menos exudativa con cicatrización en la periferia, y en la región lumbar también la tumoración mejorada. Recibimos entonces el resultado de la biopsia de esta tumoración, y lo que se vio fue tejido fibronectivo laxo, con un intenso infiltrado inflamatorio mixto de predominio polimorfonuclear, focos de necrosis, depósitos de fibrina, un mínimo fragmento de epidermis con queratinocitos necróticos, marcada exocitosis de polimorfonucleares, sin evidencia de malignidad histológica en los cortes, compatible con tejido de nervación. Se trataba entonces de la herida en proceso de cicatrización. Bueno, entonces el interés de esta presentación: la epidermolisis ampollar distrófica recesiva tiene riesgo aumentado de presentar neoplasias cutáneas, por eso hay que considerar realizar una biopsia a todas aquellas lesiones que no cicatrizan, que son profundas, que aumentan de tamaño, que generan dolor o presentan un crecimiento exofítico. Y actualmente para las curaciones se cuentan con apósitos que aceleran el proceso de cicatrización, que disminuyen el dolor y también la frecuencia de las curaciones, y contribuyen a prevenir las infecciones, mejorando la calidad de vida de los pacientes. Bueno, muchas gracias por su atención. Igual esta chica, muy bien, Dolores, igual esta chica es una chica muy compleja, ¿no? Que uno tiene ganas, porque la idea es, esas heridas están cada vez, digamos, son muy superficiales, muy sangrantes. A veces se plantea, esto es en seguimiento con cirugía plástica, a ver cuál es la posibilidad de estas heridas de poder cicatrizar adecuadamente. Si bien los apósitos son una ayuda impresionante, las del cuello a veces con heridas que sangra, esto es más difícil, y a veces necesita injertos como para ayudar a curar esto, ¿no? Y siempre el desafío, obviamente vieron la diferencia de la simple con la distrófica, ¿no? Una completamente diferente el manejo desde el punto de vista gastrointestinal, o sea, tiene la posibilidad de las dilataciones o de estrecheces esofágicas, está con antiácidos, con los
los antibióticos, digamos, las germes y las infecciones en el desarrollo de los tumores también es importante, y qué bien que por suerte tenemos de repente apósitos, pero la dificultad con la parte económica para que haga todo esto. Esta nena, dentro de todo, los análisis estuvieron bien de hemograma, pero ya tenía antecedentes previos, obviamente mucho más bajo el mes anterior, pero se maneja con hierro endovenoso, con Ensure, que aumentamos la cantidad de proteínas porque estaba con proteínas bajas y ahí recién aumentó, es decir, con todo un equipo multidisciplinario fundamental como para seguir adelante, ¿no? Pero es un caso muy complejo que el que quiera tenerlo. Sí, Graciela, dos preguntas. Sí. Entiendo que debe tener molecular hecho, y la otra cosa, el manejo de la parte esofágica. ¿Qué experiencia tienen con los PAP de corticoides que a veces se hacen? ¿Han hecho eso? Sí, nosotros en general los mismos pacientes ya han manejado, y con gastroenterología también ya salen con esa medicación. En general, más que PAF de budesonide, porque los que hice PAF, muchos, es como que absorben mucho más y hasta hacen enseguida Cushing. A los 15 días, en vez del PAF, ya lo tenés Cushing, que así. Lo que más se está usando, que hacemos nosotros, es los sobrecitos de stevia. Ahí le ponemos, en general, son 2 centímetros, 20 gotas, depende, digamos, del tamaño y todo, de budesonide, y eso se forma como una pasta, y esa pasta la van digiriendo, como que queda ahí en el esófago y va actuando. En general así se tratan las esofagitis eosinofílicas, y realmente muchos pacientes van mejorando. Entonces yo tengo un paciente que hace una ampolla, que tuvo un episodio de disfagia aguda, yo trato la disfagia aguda, pero después sé que viene la hipercicatrización, que es la que produce la disfagia. Entonces no lo dejo, bueno, ya está, superó el problema, listo. No, tengo que seguir y sigo con esa budesonide, digamos, con esa pastita para que ayude a bloquear esa hipercicatrización. Una pregunta, Dolores, ¿la biopsia la hicieron por punch? En este caso, Por punch, o por se había un puesto en punch número 3. Sí. Sí, nosotros tratamos de hacerla quirúrgica la biopsia muchas veces porque para tener una muestra más representativa, porque el punch a veces no es medio pequeño, no llega a la profundidad y bueno, tuvimos el caso Lo que de una pasa paciente. que nosotros pensábamos ponerla en el quirófano y hacerle patch por todos lados, pero realmente la dificultad, no solo familiar, la nena se siguió en el Garraham siempre, pero ahora por la edad es como que la encontramos a ver. Y realmente la mamá estuvo con ella siempre, toda su vida, y tiene 2 horas esa higiene. Si está limpiando la espalda, que tarda 1 hora, es terrible todo. Y realmente les había agarrado tanta desesperación que no querían ir al quirófano. Y entonces dijimos, intentamos una parte y vemos la evolución. ¿Qué pasó? Nosotros pensábamos, decir, bueno, lo logramos, si lo tenemos listo, y si no lo tenemos, irá a quirófano. Pero en el tiempo que esperábamos para eventualmente la segunda opción, la herida curó. ¿Está? Entonces, esa evolución, porque uno dice siempre, tengo una lesión tumoral, tengo que ver la evolución en el tiempo. Eso evolucionó favorablemente, se dio, igual la cosa está latente, porque obviamente en todos lados, y no solo ahí, ¿viste? Pues yo tenía miedo en los brazos también, que tenía lesiones, pero siempre es un contexto, sí es lo ideal, y nosotros pensamos hacerlo, lo internamos, pedimos quirófano, pero los padres no hubo caso, porque después decís, ¿cómo hago con el cuello cuando la intubo y la pongo ahí, empieza a sangrar y no para? Es difícil cuando uno tiene que estar ahí al lado, ¿no? Cuando las papas queman. Claro, sí, nosotros lo hacemos en quirófano ambulatorio con anestesia local, claro. Sin anestesia general, digamos. Como tenemos, el servicio de dermatología quirúrgica, lo metemos ahí en el quirófano del servicio y con un poquito de anestesia local le hacemos la biopsia quirúrgica. Así claro, igual estuvimos al lado con cirugía plástica, y si bien fue el patch, también se hizo otra muestra con bisturí, porque es como que... No, yo les cuento nuestra experiencia para aportar algo. Es difícil, porque después también uno le deja una herida que tiene que también cerrar, la de la biopsia, y estos pacientes sabemos que cuesta cicatrizar. Y bueno, y a veces en la misma zona tenemos que hacer a lo largo del tiempo varias biopsias, porque son zonas que son sospechosas y siempre son sospechosas y siempre tardan en cicatrizar. Es como un seguimiento. Y alguna vez agarrás algo, qué sé yo, nosotros tenemos una paciente que tiene una queratosis actínica hipertrófica, y bueno,
la estamos tratando en forma intensiva esa zona porque sabemos que es una zona que en cualquier momento va a ser un carcinoma espinocelular y sabemos lo agresivo que es para estos pacientes. Nosotros hacer una pregunta en general. Yo veo que esta es una paciente adolescente o prepuber. ¿Cómo se maneja la parte emocional de estos pacientes? Porque supongo que, es decir, yo escucho todo el tecnicismo que hay que hacer, las biopsias, la entrada, la salida del quirófano, las curaciones, y en un adolescente o en un chico que está en esa evolución, ¿cómo maneja la parte emocional? No, mira, porque es bastante difícil y ahí el equipo poder a contener a ese con el chico. niño y con el padre. Es fundamental. Es otra charla y otro capítulo. Hora, me gustaría imaginas que tenemos equipo psiquiátrico, equipo psicológico, a distancia, al lado, 2 horas todos los días con los padres, casi hay una fusión de la madre, una simbiosis de la madre con la chica quiere liberarse, todo esto. Yo la conozco hace 2 meses y bueno, estamos en forma intensiva, estuvo en clínicas y en el Gutiérrez con y bueno, pero es difícil, esto sigue porque yo entiendo la dificultad del paciente. Les pregunto cómo se manejan y cómo esos chicos, porque supongo que hay un equipo multidisciplinario, hoy es impensado trabajar uno solo, siempre el equipo es multidisciplinario, pero yo me ponía en el lugar de ese paciente, es decir, ¿qué sentiría yo como adolescente en ese momento, en estos tiempos, y cómo se maneja? Porque aparte con los padres, el chico en sí mismo, cómo tiene que manejar su propia frustración, ¿no es cierto? Es muy difícil, es un manejo constante, Constante. Sí. Yo solo quería comentar, nosotros acá en Córdoba, bueno, tenemos una estadística importantísima de epidermolisis, y las formas severas, las EB distróficas que hemos tenido, chicos de más de 40 años tenemos vivos, pero se nos han muerto. En estadística, primero infecciones sobreagregadas por la gran desnutrición que tienen. Después se le suman los CA, la otra causa segunda en fallecimiento. Y después, ojo con el riñón, que cuando se hacen grandes, hacen insuficiencia a veces renal y eso los termina matando. Nosotros tuvimos un chico que incluso tuvo trasplante renal de su mamá. Este chico falleció el año pasado con casi 40 años. Quería comentar nada más que eso. Pero interesantísimo el caso, dificilísimo. Lo que vos planteas, doctora, es terrible lo emocional. Es una cosa muy grave. Es la enfermedad más dolorosa que tiene la dermatología. No hay un niño con un solo día que no se queje de dolor. Sí, seguro. Bueno, avancemos. Seguimos con el próximo caso. Lo va a presentar la doctora Silvina de Freijo. Ella es dermatóloga y dermatopediatra del Hospital Materno Infantil de la provincia de Salta. Muchas gracias, doctora. Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, ahí está. Hola, ¿cómo andas, Silvina? Que todo bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, ahora les voy a pasar a presentar mi caso clínico. Ahí está compartiendo. Muy bien, perfecto, se ve. Perfecto. Bueno, entonces, yo les voy a presentar una niña de 5 meses de edad, recién nacida de término, de peso adecuado, producto de un embarazo no consanguíneo, sin antecedentes de enfermedades familiares, de lesiones cutáneas. La niña consulta, bueno, a los 5 meses de vida, pero los síntomas ya los presentaba desde los pocos días de vida, en zonas acrales, manos y pies, con la presencia de estas ampollas flácidas, pequeñas e indoloras, que al destecharse dejan un eritema con una descamación fina. Las mismas cursan sin sangrado, ni signos de infección, ni inflamación, y curan sin dejar cicatrices. El resto de la piel, mucosas y cuero cabelludo no presenta afectación, como así tampoco tiene compromiso sistémico. Acá podemos ver otras fotografías, mayor aumento, en donde la ampolla es muy fugaz y, bueno, al destecharse deja este eritema con la presencia que afectaba, digamos, dedos y palmas de manos, y luego de
del eritema y demás, presenta este peeling y descamación tan importante. También podemos ver lo mismo presenta en dedos de pies y plantas. Entonces, como diagnósticos diferenciales, nosotros pensamos que podíamos estar frente a un eczema disidrótico, una epidermolisis ampollar simple, un síndrome de descamación cutáneo acral o una ictiosis bullosa. No sé si tenemos para hacer la votación. Sí, ahí ya salió. Ahí está. Muy bien. A ver qué opinan. Está bien, ¿eh? Bueno, epidermolisis ampollar simple. Perfecto. Nosotros también pensamos en esos dos como principales diagnósticos, una epidermolisis ampollar simple o un síndrome de descamación cutáneo acral. Pero nos ayudamos con exámenes complementarios. Ahí, a ver si puedo pasar a la siguiente. Ahí está. Nos ayudamos de exámenes complementarios para poder hacer el diagnóstico. Pensamos en hacer una biopsia, pero por lo difícil de realizar este estudio en una bebé tan pequeña, y con la oportunidad que tuvimos de hacer el estudio molecular en CEDIGEA, se realizó el mismo en CEDIGEA, en donde se obtuvo como resultado, dentro del análisis del gen de la transglutaminasa 5, dos variantes, una en el alelo paterno, en el exón 3, y en el alelo materno, en el exón 9, dichas variantes que ya en donde se obtuvo como resultado, dentro del análisis del gen de la transglutaminasa 5, dos variantes, una en el alelo paterno, en el exón 3, y en el alelo materno, en el exón 9, dichas variantes que ya fueron reportadas en la bibliografía, secundarias, que diagnosticaban, digamos, enfermedad del síndrome de Pillin acral, con lo cual hacemos el diagnóstico de esta patología en nuestro paciente. Acá podemos ver la evolución a los 2 años de vida, que continúa con estas lesiones en zonas de roce, por el calzado, por la humedad, la transpiración, también en zonas de contacto en las manos. A los 3 años de vida, que es lo que tiene actualmente, continúa con la presencia de estas ampollas y la descamación, exacerbadas por el calor y el trauma. Como complicaciones, a veces presenta dolor, dificultad en la marcha, y eventualmente sobreinfecciones. Es manejada con emolientes tópicos, con vitamina A, también a veces tratamientos con corticoides tópicos y antibióticos locales. Entonces, bueno, un poquito para actualizar el tema, esta es una rara genodermatosis de herencia autosómica recesiva, que se caracteriza por la formación de ampollas con una descamación en las capas más superficiales del epidermis, en palmas y plantas. Dentro de la clasificación de las epidermolisis ampollares tenemos la típica, que depende del nivel de clivaje, y otros desórdenes de la fragilidad capilar, donde entraría el síndrome de Pillin acral. La clínica, como dijimos, son estas ampollas que dejan el eritema residual, la descamación, y curan sin dejar cicatriz. Pueden o no presentar prurito. Los síntomas en general están presentes desde el nacimiento, o en la primera infancia, y en general duran toda la vida. Empeoran con la humedad, factores físicos como el trauma, fricciones, no tienen afectación sistémica, y lo que se ve que en niños mayores y adolescentes tienen menos presencia de ampollas y más peeling cutáneo continuo. En la histopatología lo que se va a ver es la separación del epidermis entre el estrato granuloso y córneo o intracórneo. Y bueno, sabemos que es de herencia autosómica recesiva. La mutación más común y frecuente es la mutación de la transglutaminasa 5, como la que tiene nuestro paciente, que esta codifica para la enzima transglutaminasa 5, que es la responsable de la formación de los enlaces cruzados entre las proteínas claves en el proceso de la cornificación. Esto alteraría el proceso de la diferenciación en la cornificación celular. Y también otra mutación descripta es la de la cistina A.
En cuanto al tratamiento, es más bien sintomático, con la prevención para el calor, la humedad, el trauma, los emolientes tópicos y agentes queratolíticos. Los tratamientos sistémicos son inefectivos. Como conclusión, es importante poder reconocer este tipo de patología. Si tenemos la posibilidad de confirmarlo con un diagnóstico molecular, mucho mejor, para poderles explicar a los padres cuál va a ser la evolución de la enfermedad y aprender a manejarlo con las distintas opciones terapéuticas que tenemos. Y en un futuro cercano, probablemente, mediante las investigaciones que se estén realizando, poder brindarle un tratamiento más definitivo. Desde ya, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy interesante el caso de una manifestación clínica que puede ser habitual, de consulta habitual en el consultorio dermatológico, y que hay que tener la sospecha diagnóstica como para poder pensarlo, ¿no? Porque no es tan frecuente, es sumamente infrecuente encontrar, digamos, este diagnóstico, ¿no? Así que el estudio molecular acá es sumamente importante. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, el doctor Vitar, que no lo invitamos a hablar, o los secretarios de la mesa, si quieren hacer algún comentario sobre este caso, están invitados a comentar. Yo nada más rescatar eso, que en el periodo neonatal o los primeros años de vida se confunde mucho con una epidermolisis simple, y el diagnóstico molecular, más allá de darle un viso a lo que va a ser la evolución del paciente, es importante porque en este caso es una patología autosómica recesiva. El diagnóstico, el consejo genético a los padres es distinto, porque las epidermolisis simples tienen una herencia dominante. Entonces, para lo que es el consejo genético es muy importante, en este caso particular, saber el tipo de variante y en qué gen está. Y aparte, porque la evolución en cuanto a las simples, es por ahí un poco distinta, es leve, pero bueno, hay que tener todos estos cuidados que dice la doctora en cuanto a las fricciones, más que nada en las zonas de roce, para tener una mejor calidad de vida. Una pregunta, en realidad esto es una alteración a nivel de capa córnea pura, o sea, la división entre la capa fija de la capa córnea y la que cae. Es una alteración intraepidérmica, según lo que comentaba la doctora Freijo y mostraba en la diapositiva. Por eso preguntaba, porque entendí que hay una parte de la capa córnea que caía. No, es a nivel de la epidermis, de la capa córnea, digamos. Por eso, pero la capa córnea tiene dos capas, la que es fija y la que se cae. Tiene dos niveles. Bueno, se puede decir, constantemente. Por eso, la que queda fija aumenta la caída de la que cae. No sé. En realidad, normalmente, sí, normalmente se tendría que... Normalmente no vemos la descamación y es imperceptible, y constantemente está la célula córnea que va creciendo. Lo que pasa es que acá la alteración viene a nivel de la barrera cornificada cuando se está haciendo esos enlaces. Sí, que la filagrina y todo lo que forma las uniones. Determina que al estar más lábil es como que vos la ves que se cae más rápido, entre comillas, como que vos estás viendo esa alteración, porque ya hay una fragilidad cutánea. Pierde la capa córnea la posibilidad con esa alteración en la membrana cornificada de cumplir bien su función de barrera cutánea. Sí, yo lo que quería preguntar yo para entender era, porque no, yo pensaba cuántas veces si lo he visto y uno no lo diagnostica, o sea, lo pasa como otra patología. Y como la capa córnea tiene dos niveles, uno fijo y uno que cae, pero eso preguntaba en dónde estaba situado esto, si era toda la capa córnea que cae o solo las disruptum. Por eso preguntaba. Está bueno el aporte que dijo Valeria Angles cuando dijo, porque descamación en las palmas y en las plantas en un niño menor de 1 año es una consulta altamente frecuente, pero lógicamente vamos a ir a evaluar cómo nació, cómo evolucionó, en algún momento hizo una una ampollita, es decir, es un chico que de alguna forma nos va a hacer una luz roja y vamos a investigar, pero descamación de palmas y plantas
es de todos los días. Sí, dermatitis de contactos y de todo, o sea, Claro. que es una bolsa de gatos Pero enorme muy y uno tiene interesante que el caso estar... porque, bueno, rescatás una mirada, doctora, Sí, de alerta. poner el ojo en aquello crónico, Tenerlo en cuenta. recalcitrante, que se repite en el tiempo. Y yo había leído que Bueno. era 1 en 1 millón más o menos la frecuencia, es rarísimo. Es rarísimo. Es muy Sí, raro. sí. Muy raro. Bueno, ¿Puedo nos hacer queda el un último. comentario? A Sí. ver, Vitar, aparece. Muy bien, bienvenido Mario al Levanté la plantel. mano varias veces y nunca me dieron No. la palabra. Ah, Yo levantaste dije- la mano. Yo dije, Eso quiero no opinar muchas algo el mujeres. doctor Vitar, y me dijo, y no lo escuché. ¿Qué pasó No. con la secretaría que no nos avisó Sí. que Vitar estaba? Agradezco a Valeria, vengo desde Mariel Boente, que quería hacer comentario, nadie me permitió hablar, dije me quedé porque vamos escuetos en los tiempos. Sí. Hago el comentario rápido con respecto a esto que hizo la pregunta ahí Graciela Ferraro, muy interesante. La división anátomo-patológica en una biopsia de pacientes con el síndrome de piel escaldada, sobre todo con este tipo de mutaciones, es justo en el medio y un poco por debajo de la piel que no se cae, como decís vos, Graciela. En realidad la capa córnea tiene una estructura en donde está la parte más compacta, ¿sí?, que está inmediatamente por arriba de la granulosa, ¿sí? Bien. Exacto. Muy poquitito por arriba de la granulosa, ahí es a donde se produce. Porque Perfecto. si fuese más arriba, no se podría formar la ampolla anatómicamente hablando. Claro. ¿Estamos? Exacto. Exacto. La pregunta entonces es muy interesante porque es importante desde la clínica. Nosotros, sabiendo la clínica, y acá hago hincapié para hacer mis comentarios de los casos anteriores, muy interesante todo lo que se presentó, la clínica es soberana y no nos tenemos que olvidar. La anatomía, la biología molecular, y acá no quiero que Mónica Natale me odien y ni hablen contra mí, yo la quiero un montón a Mónica, pero para mí la biología molecular en la Argentina es inalcanzable desde que llegué, muy difícil, gracias a esto que ha hecho Mentiras, Sergea y Graciela tenemos acceso en la Argentina, pero es difícil. Vamos a reconocer el esfuerzo titánico de Graciela Mansur y todo su equipo en este instituto, de abrir un instituto para hacer estudios moleculares en forma profesional, científica, y bueno, a los colaboradoras como Mónica y el resto, podemos acceder a esto en la Argentina. Pero tenemos que basarnos y apoyarnos en la clínica, que es lo que nos permite a nosotros hacer el diagnóstico, y tenemos muy buena clínica en Latinoamérica, sobre todo. Entonces, por ejemplo, en el caso de la hipoplasia dérmica focal, que un poco también ahí le quería preguntar a María del Carmen Buente, pero dejémoslo en honor al tiempo. Cuando la clínica es tan clara como en este caso, por ahí la biología molecular no tiene sentido. Un ejemplo burdo es una neurofibromatosis. ¿Cuántos nosotros pedimos un NF1, NF2 o pedimos la mutación para la neurofibromatosis cuando lo vemos clínicamente? Ya como en genodermatosis, muchos de nosotros, o sea, muchos de ustedes que ya están acá, tienen un buen expertise clínico para hacer el diagnóstico. Vemos una hipoplasia dérmica focal. Y ya si clínicamente está el diagnóstico, excelente, y vamos para adelante. Así que yo creo que prioricemos la clínica, y gracias a la ayuda, bueno, de los equipos que hacen biología molecular, como Mónica, y sí, ellos nos sacan las dudas en caso de dudas de extrema atipía clínica, por así decirlo, o formas frustras. Y con respecto a este caso, hermoso el caso que presentaron, la doctora Feijó, la felicito, y sí, es muy importante ver y tener en consideración las advertencias, no este caso, sino en todas las epidermolisis ampollar, evitar el trauma de los pacientes, porque en distintos niveles, ahí como decía Graciela Ferraro, cuando empiezan las mutaciones, obviamente vamos a tener un empeoramiento clínico de todos estos pacientes. Bueno, gracias, Marito Vitar. Vamos con el último. Bueno, sigamos con el último caso. Le Sí. toca a la doctora María Melina Piccolomini, que es residente del Hospital Ramos Mejía, del equipo de la doctora Margarita Larralde. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Se Buenos escucha días. bien? Perfecto. Bien. A ver, Compartí pantalla, la copita, ahí está. ahí está. Bueno,
Buenos días, mi nombre es Melina Piccolomini, les voy a comentar este caso clínico que lo seguimos en el Hospital Ramos Mejía junto con la doctora Larralde. Se trata de un paciente varón de 6 días de vida cuando los conocimos, como antecedentes perinatológicos, ningún antecedente de relevancia, y como antecedentes maternos, la madre había presentado un aborto espontáneo y había recibido tratamiento completo para sífilis durante el embarazo y sin ningún otro antecedente en la familia. Nos consultan de neonatología por este paciente, presentaba lesiones de 1 día de evolución, consistente en estas vesículas amarillentas sobre base eritematosas que se localizaban en región de cuero cabelludo, en miembro superior derecho, región inguinal, y ambos miembros inferiores, llegando hasta la región glútea. Estos, bueno, fueron nuestros primeros diagnósticos: herpes neonatal, incontinencia pigmentis, sífilis y varicela. ¿La pueden votar? Le podemos echar la culpa a la votación, que nos atrasamos, porque ya llegamos como 20 minutos de atraso. Nos van a matar, hoy se va a transformar en jornada. Bueno, incontinencia pigmenti, muy bien. Muy bien. Muy bien, bueno. Entonces, ya con la clínica bastante característica, igual hicimos, tomamos una biopsia, ahí estamos, donde vemos en la primera imagen una vista panorámica, una vesícula intraepidérmica con eosinófilos en el interior y espongiosis, y a mayor aumento esta vesícula con los marcados eosinófilos y células disqueratóxicas. Entonces, con la clínica, como decía, con las vesículas, siguiendo las líneas de Blaschko, el paciente siempre en buen estado general y el resultado de la anatomía patológica, llegamos al diagnóstico de incontinencia pigmenti. Como conducta, bueno, fue antes del alta de neonatología, valorado por oftalmología, que tuvo una valoración normal. Se encuentra en seguimiento por genética, donde tiene aún pendiente el cariotipo, y en seguimiento por nuestro servicio, donde lo controlamos a los 21 días de vida, donde las lesiones habían resuelto espontáneamente, persistía una pequeña en región inguinal, pero el resto habían desaparecido. A los 4 meses de vida, en un nuevo control, presentaba nuevas lesiones eritematopapulosas, vesiculares, también siguiendo las líneas de Blaschko, en ambos miembros inferiores. Y nosotros lo asumimos como una reactivación secundario a la vacuna de los 4 meses que se le había aplicado unos días previos. Acá podemos ver más imágenes en ambos miembros inferiores. Entonces, para hablar 2 palabras de incontinencia pigmenti, es una genodermatosis rara de herencia dominante ligada al X, se produce por una mutación en el gen IKBKG, afecta generalmente pacientes de sexo femenino, siendo letal en varones, habiendo algunas excepciones como puede ser el síndrome de Klinefelter, alelos hipomórficos y mosaicismos somáticos. Afecta principalmente tejidos del neuroectodermo, principalmente piel, ojos, sistema nervioso central, dientes, pelo, uñas, y puede, en menos frecuencia, algunas alteraciones, presentar anomalías esqueléticas, cardiológicas o en glándulas mamarias. Como criterios diagnósticos en el último consenso, no lo voy a describir todo, pero hay criterios mayores y menores, y los mayores son los 4 estadios en piel, el vesicopustuloso, el verrugoso, el hiperpigmentado y el hipopigmentado, y los menores, las otras alteraciones de los otros órganos. Estos estadios pueden aparecer en forma sucesiva o coexistir, y puede haber reactivaciones que aparecen como lesiones del primer estadio. Generalmente se puede dar a episodios febriles, a cuadros infecciosos o a inmunizaciones, como lo asumimos nosotros con nuestros pacientes, que también hay casos descriptos secundarios a vacunas.
Tener en cuenta que el diagnóstico en estos casos es sobre todo clínico, se puede ayudar en la histopatología y se deja más el estudio genético para casos de dudas diagnósticas. Y recalcar que el seguimiento médico debe ser a largo plazo, de forma multidisciplinaria, por afectaciones tanto de, como dijimos, sistema nervioso central, seguimiento por oftalmología y, bueno, por supuesto, por dermatología. Muchas gracias. Excelente. ¿Algún comentario? Yo la verdad que con la incontinencia pigmentosa, bueno, un caso muy interesante, primero porque era varón, esto que mencionaste de la reactivación frente a las vacunas e infecciones, ¿no es cierto?, que puede ser debido a esa activación de esos genes mutados, como vos bien mencionaste, pero al que le tengo un cuidado es al ojo, porque tengo un caso personal de una paciente, son 2 hermanas, y fíjense qué curioso, ella clínicamente no tenía casi lesiones cutáneas, y sin embargo me hizo un desprendimiento de córnea al mes de vida. Hoy es ciega de ese ojo, y después afectó el otro ojo. Y la otra hermana, que también tuvo incontinencia pigmentosa, totalmente florida, unas lesiones cutáneas terribles, no tiene nada, ni neurológico, las 2 sí presentan. Ojo con esos dientes, esa dentadura, que es clásica también. Pero quizá lo que más nos apura en la etapa neonatal debe ser el cuidado del ojo, porque la afectación neurológica va a ser en el tiempo, pero el cuidado del ojo es una cosa estricta. Aún en el primer mes nos dé bien seguirlo muy estrecho, por el riesgo del desprendimiento de retina. Si no debería irse del aneo sin un control oftalmológico. Sí, sí, eso está bueno, está protocolizado. Sí. Perdón, no, había como las normas, ¿no?, que decían en el neonato cada 15 días, luego cada mes el primer trimestre, cada 2 meses, cada 3, así sucesivamente por trimestre, porque en general la tendencia es decir, bueno, el primero dio bien, venía en 6 meses, y en realidad esto es evolutivo, entonces el primer mes tendría que ser 2 veces, ¿no? Perfecto. Bueno, damos por terminada la mesa entonces, María Elsa. Muy bien, coincido contigo. Sí. En los tiempos nos hemos pasado como 20 y pico de minutos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Perfecto. Gracias.